Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este martes se presenta en el Centro de Documentación de la Música Contemporánea, en la Cité de la Música, aquí en París, el proyecto World Timbres Mixture, un nuevo sonido para la música del siglo XXI, en las obras de la compositora vasca Isabel Urrutia y la del franco-argentino José Luis Campana, en el que utilizan instrumentos tradicionales del mundo entero sin modificación informática. Y precisamente para hablarnos de este proyecto y de su trayectoria como compositores, José Luis Campana ha hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Maravillosamente acompañado de Isabel Urrutia, que también ha hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios en Radio Francia Internacional. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes. Permíteme que explique antes que nada que Isabel Urrutia nació en el País Vasco Español. Sí. Y que trabaja como compositora desde hace muchos años, pero me gustaría que nos contases ante todo qué es lo que te lleva a la música y a la composición en particular. Pues mira, la música desde muy pequeña, ¿no? La música yo la sentí desde muy pequeña, me encantó, yo creo que influenciada también un poco por el ambiente en casa, porque mi padre era muy melómano, mi madre también bastante, se escuchaba mucha música y también mucha música clásica, y yo empecé los estudios de música con 6 o 7 años y desde muy pronto pues me gustaba mucho, me entretenía, me divertía, me llamaba la atención y al final poco a poco de una manera yo creo que muy natural fui cada vez definiéndome más para dedicarme a estudiar música y finalmente a ser compositora, porque realmente lo que a mí más me gustaba era jugar con los sonidos y al final pues escribir música. El problema de la creación musical es qué crear, ¿no? ¿Se te planteó eso cuando empezaste a escribir música? Sí, claro, no me parecía en absoluto fácil, ¿no? Yo adoraba y admiraba a todos los grandes compositores clásicos que me parecían, pues bueno, geniales y yo quería hacer en una modesta manera, digamos, ¿no? Lo que yo pudiera para poder escribir algo también que pudiera ser digno, ¿no? Pero bueno, tampoco me lo planteé como un reto. Yo lo que quería era aprender, sobre todo lo que yo quería era aprender para poder expresarme. Y poco a poco, gracias a ciertos maestros que tuve, ¿no? Especialmente a José Luis, que está aquí conmigo, pero que fue mi gran maestro de música contemporánea y fue el que realmente me llevó y me ayudó muchísimo a poder ser un poco la compositora que soy hoy en día. José Luis Campana, que ha nacido en Buenos Aires, donde va a estudiar ya composición con Jacobo Fischer, si no me equivoco. Tuve el... Ante todo quería decir que no fue un esfuerzo venir, sino que un gran placer. El placer es nuestro. En nombre de los dos. Jacobo Fischer tuve la suerte, porque nuestra tierra, como conoces muy bien, es tierra de inmigración. Como Escaramuza, que era el maestro de piano de Martha Argerich, de Barenboim y tantos otros. Nuestra tierra es una tierra de inmigración, el verdadero argentino es el mestizo, digamos, o el indio que vivió ahí. Al ser una tierra de inmigración, hemos tenido la suerte de tener grandes maestros en el violín, en la composición, en el canto, en el piano, etcétera, etcétera. En mi caso tuve la suerte de estudiar, yo tenía 18 años, con un gran maestro que había sido inmigrado de la Revolución Rusa, que había sido alumno de Rimski-Korsakov, de Nikolai Steinberg, que después siguió con él, y tuvo como maestro en violín a Auer, a quien Tchaikovsky le dedicó su concierto. Quiere decir que yo tuve toda una tradición rusa como formación durante 7 años con mi maestro. Gracias a una beca vas a venir aquí a Francia. Luego, evidentemente, yo había hecho todos mis estudios clásicos, toda mi obra fue siempre atonal, jamás escribí tonal, solamente lo que era ejercicio de clase y demás. Y después con una beca del gobierno francés, gracias a una beca del gobierno francés, estudié en el Conservatorio de París con Ivo Malek, que fue mi maestro, digamos, fue el reemplazante del otro maestro, pero en la nueva música, que yo no conocía prácticamente. Tuve a Ivo Malek como profesor. Pierre Schaeffer lo tuve un año, pero él ya se jubilaba, o sea que era muy difícil además para mí poder entenderlo, porque era un gran filósofo, además de la música. Hablando de Pierre Schaeffer, seguro caíste en la Casa de la Radio, en ese grupo de investigación musical. Yo llegué, sí, digamos que cuando estábamos en el conservatorio en los años 79, 80, 82, 83, trabajábamos también en el grupo de recherche musical en Radio Francia, es decir que practicábamos en el JRM, lo que era en ese momento el grupo de recherche musical, ¿no? Música electrónica y demás, que ya no se llamaba más grupo de música concreta.
Y ahí practicábamos, y en el conservatorio practicábamos la música mixta, la música grabada, etcétera, etcétera. Y después tuve también a Bexy Jolás como profesora de análisis y a Guy Bell como profesor de música electroacústica. Y después tuve suerte de que el conservatorio me becara, el Conservatorio de París, para ir a Siena a estudiar con Donatoni durante un tiempo no muy largo, junto a otros compañeros, claro. Y tuve la suerte de asistir a masterclasses de diversos compositores que venían del Conservatorio de París, o que yo me desplazaba. Para mí, uno de los grandes maestros, no porque estudié con él, sino que ha influenciado mi pensamiento musical, fue Pierre Boulez. O sea que, pero yo nunca fui alumno de él, ¿no? Es decir, es por sus textos, por sus conferencias, por sus masterclasses, por eso a él le debo una manera de pensar en música sobre todas las cosas. Cuéntanos, ¿qué le debe la música contemporánea, sobre todo a finales del siglo XX, a los laboratorios de las radios europeas? Estamos hablando de Radio Francia, pero también en Alemania. Por supuesto. Le debe mucho, me imagino, ¿no? La música contemporánea se ha modificado radicalmente debido a toda esta nueva estética, porque es una nueva estética, que se ha creado desde la música concreta. Es decir, poder hacer música con instrumentos no musicales forzosamente dedicados a la música, sino con objetos sonoros. La idea del objeto sonoro. Con todo lo que suena se lo estudia, se lo oculta y se puede hacer música. Y de ahí eso ha influenciado a todos los compositores, a Ligeti, que ha estudiado con Stockhausen, a Stockhausen, que ha creado su estudio en Colonia, a tantos compositores, Penderecki, Berio con Maderna, y todos los compositores como Ivo Malek y tantos otros se han dejado influenciar por toda la técnica de la música electrónica en ese momento y después la música electroacústica, la han aplicado a la música instrumental, que es nuestro caso actualmente, aunque hayamos pasado por mucha música mixta e instrumental. Me dirijo a Isabel Urrutia. ¿Has pasado también por algún laboratorio de alguna radio en el País Vasco, en Europa? Bueno, sobre todo donde yo he trabajado, mis obras han sido en el GRM, aquí en París. Sí, porque bueno, desde que empecé en el mundo ya, digamos, de la composición más como compositora y haciendo trabajos, realmente me pareció un poco el lugar más adecuado para poder desarrollar toda la parte de la electrónica. Y sí, como también he trabajado mucho con músicos aquí en París, muchos estrenos los he tenido aquí, pues en realidad, aunque bueno, yo soy vasca, mi mundo musical ha estado muy insertado aquí, sí. Hablando del País Vasco, grandes compositores como Luis de Pablo, por ejemplo, han triunfado en el mundo entero desde su vasquidad, si me permites. ¿Te han influenciado de alguna manera en tus elecciones estéticas? No, para nada, porque yo creo que para eso, no sé, o sea, Luis de Pablo evidentemente es una figura bastante más mayor que yo. Claro, cuando yo conocí a Luis de Pablo, pues yo tenía ya 20 y algo de años. Y bueno, yo ya tenía mi camino. Entonces, evidentemente, aunque son personas, ¿no?, que uno tiene en cuenta y que, pues, que nosotros valoramos y hemos ido a escuchar en conferencias, etcétera, realmente no, nunca he seguido. En realidad, en mi estética nunca he seguido a ningún compositor concreto determinado, ¿no? Me dirijo a José Luis Campana. Desde el 86 hasta el 92 vas a dar clases de análisis en el Conservatorio de París. ¿Qué recuerdos te quedan de esos años en el conservatorio? Bueno, ¿Cómo eran tus alumnos, por ejemplo? Me quedan grandes recuerdos. Primero como alumno yo mismo, porque el conservatorio en ese momento, si me permitís, tenía algo que después se volvió a hacer, pero se había dejado de hacer, que era que los alumnos del Conservatorio de París tocaban todos los meses nuestras obras en Radio Francia, en el auditorio Olivier Messiaen, en el 104. Y además siempre salíamos con un cassette en ese momento. Teníamos las obras grabadas y dirigidas por alumnos de dirección y siempre venía un compositor invitado. Eso hace que nosotros tuviésemos acceso a compositores como Donatoni, Farneau y todos a quienes le preparaban las obras. Mi trabajo después fue, una vez que terminé el conservatorio, fui profesor de análisis. No de análisis de música contemporánea únicamente, de análisis en general, y también de música contemporánea. O sea que yo tuve la suerte de preparar obras de Stockhausen, como te decía, de Donatoni, de Farneau, de Boulez, etcétera, etcétera, porque eran los compositores invitados y yo tenía ese rol de trabajar con los alumnos de tercer ciclo que tenían un enormísimo nivel de instrumentistas, y entonces elegíamos un director de la clase de dirección que dirigía a los jóvenes. Y yo preparaba, no como director de orquesta para nada, sino las músicas de cámara, 4, 5, 6, 7 músicos cuando venía una gran figura invitada. O sea, para mí fue una enorme experiencia. Primero, trabajar con esos músicos jóvenes
de enorme calidad, de enorme reacción a lo que uno le pedía. Y segundo, poder tener acceso a las masterclasses que daban compositores como los que he nombrado. O sea, teníamos una semana de masterclasses con Dutillé, etcétera, etcétera, lo cual me permitió acercarme todo lo que pude y aprender. Obras que analizabais de una complejidad extrema a veces, ¿no? Es decir, no entiendo. Las obras de la música de finales del siglo XX son de una complejidad Sí, eran de terrible. una complejidad extrema. Incluso las obras de Bukurashvili, a quien también me ha tocado preparar, eran obras abiertas y las partituras eran enormes. Tenían prácticamente, no sé si exagero, pero casi 1 metro por 1 metro. O sea que había que abrirlas, entonces tenía diversas direcciones. Primero las tenía que estudiar yo muy profundamente y después consultar a los compositores invitados, a ver si estaban de acuerdo con mi interpretación o no y con lo que ellos pretendían de mí. Y después venían ellos y decían si les parecía bien tal o cual cosa que yo había hecho, no, y cómo tocaban los músicos. Pero sí había que estudiar muy bien las obras porque eran complejas. Sí. Tus obras se interpretan en muchas salas europeas, has dado seminarios en toda Europa, pero también en el Colón de Buenos Aires. Imagino que para ti fue algo especial, ¿no? Volver al Colón. No, hay un pequeño error, si me permitís. En Argentina, en el Colón no se me ha programado nunca una sola obra. En el Teatro Colón. Ni siquiera en la pequeña sala. No, en la pequeña sala sí. Pero la hemos programado, digamos que la he programado yo. ¿Por qué? Primero, bueno, en la pequeña sala me ha programado una compositora muy conocida en Argentina, que es Alicia Tercián. Nos programaba la música a los jóvenes. Entonces yo tenía la oportunidad que me programara en el Salón Dorado, que era la pequeña sala del Colón. Y segundo, nosotros íbamos con un ensamble, que ahora lo dirige otro director artístico. Yo tuve 20 años de la dirección del ensamble Arsema, que yo creé en París, y viajábamos. Entonces fuimos en diversas ciudades de América Latina y de Europa, y entonces en el Teatro Colón conseguíamos por medio de la Recoleta, un centro de recherche, de investigación, la sala del Teatro Colón. No la conseguí yo solo, digamos, la conseguí a través de en el Salón Dorado. Entonces nosotros programábamos nuestras propias obras, no solamente las mías, evidentemente, pero digamos, iniciativa del Teatro Colón, hasta hoy no tuve nunca. Y cuando he propuesto una obra de orquesta o de cámara para la sala grande, no me han respondido. Estamos un poco lejos, ¿no? Estamos un poco lejos, pero bueno, no pasa nada, porque de todas maneras hay otras orquestas que sí tocan y otros ensambles. Simplemente quería corregir que el Teatro Colón no. Volviendo a la presentación de este martes en el Centro de Documentación de la Música Contemporánea, aquí en la magnífica Cité de la Musique, aquí en París, ¿cómo, Isabel, resumirías el proyecto World Timbres Mixture, que tú puedes traducir como mezcla de timbres del mundo? Bueno, a mí me parece un proyecto apasionante. Hemos empezado con él, ya llevamos pues casi 2 años de investigación. Es una idea que se le ocurrió a José Luis y que comentó conmigo y me pareció que era una idea genial. Nosotros estábamos buscando hacer algo diferente, ir un poco más allá en nuestra manera de expresarnos, ¿no? Empezábamos a hablar entre nosotros dos, sentíamos un poco que estábamos sin querer quizás repitiendo un poco la música que ya habíamos hecho en estos últimos años y queríamos buscar algo distinto. Entonces la idea en realidad fue la posibilidad de mezclar timbres de instrumentos de tradiciones populares del mundo. O sea, pueden ser timbres como el erke, el didgeridoo, la bombarda, la cornamusa, la quena, de diferentes continentes del mundo, mezclarlos con los instrumentos clásicos. Entonces, claro, para eso nos valemos de la tecnología, del ordenador, lógicamente, puesto que nuestra idea en realidad es una idea estética, es una idea de poder utilizar esos timbres, esos diferentes colores, mezclarlos entre ellos y, lógicamente, no podría ser viable, ¿no?, en un concierto poder juntar a tantos músicos de diferentes lugares del mundo, entre los cuales además muchos, al ser instrumentistas de tradición popular, probablemente no sabrían ni leer la música y mucho menos la música compleja que nosotros hacemos. Entonces, bueno, empezamos a buscar la posibilidad de encontrar timbres y afortunadamente, a pesar de que el camino ha sido largo con sus partes bonitas y partes también más dificultosas, ¿no?, como cualquier investigación, encontramos que había timbres apasionantes de instrumentos que se mezclaban de una manera extraordinaria con los instrumentos clásicos y, bueno, de ahí la prueba, la obra de José Luis, Mixing Up, que se estrenó el 26 de mayo del año pasado, y la mía, que se estrenó, Etorquis eta Izates, mi obra se estrenó el 10 de abril de este año, ¿no? Ahí tenemos las 2 obras, digamos, que hemos hecho, donde nos hemos quedado, yo creo que tanto él como yo, los 2 compositores, muy satisfechos del resultado. José Luis Campana, es una manera de confesar que hemos llegado al límite de las posibilidades de la música electrónica. En realidad, la música electrónica, si empezamos a considerar los años 1948, siempre ha evolucionado.
Y si lo nuestro es digamos, un pequeño granito de arena que podría dar un paso más, podría ser importante, pero siempre evidentemente habrá alguien que haga otra cosa después. Dentro de 5 años, 10 años, 15 años, siempre habrá. Es decir, nadie hace nada de la noche a la mañana y se le ocurre algo de la noche a la mañana. Nosotros hemos experimentado, con mucha modestia, pero hemos experimentado las diversas técnicas en el IRCAM, en el Grupo de Recherche Musical de Radio Francia, etcétera, etcétera, y tuvimos una necesidad, pero nosotros no pretendemos y nunca hemos pretendido, digamos, hacer algo en contra de, digamos, sino a favor nuestro, con algo que nosotros creemos y creíamos. O sea que algo que es muy importante, que no quisiera dejar de señalarlo y no quiero abusar del tiempo, es que nosotros tenemos la suerte hoy en día, la tuvimos desde siempre, pero bueno, justamente con esta nueva música tenemos músicos de grande nivel internacional que están, con los cuales tenemos proyectos para crear nuevas obras, porque no se termina aquí. Por ejemplo, con Claude Delangle, que es uno de los saxofonistas más conocidos en el mundo, tal vez el más conocido y uno de los mejores del mundo, por ejemplo, participa mañana de la conferencia. Jean Geoffroy, que es uno de los percusionistas, profesor de Conservatorio de París, Lyon, también de los más importantes del mundo, tenemos proyectos de obras con ellos. Marie Thier, que es una violonchelista también conocida ya casi en el mundo entero, y no me olvido de Pascal Conté, que es uno de los acordeonistas más importantes del mundo, y otros proyectos. O sea que los músicos se están interesando en esta nueva música, les llama la atención. Entonces quieren experimentar obras para ellos. Y nosotros, en principio, estamos muy agradecidos y por otro lado muy orgullosos de que este granito de arena pueda, mejor dicho, que esta semillita pueda caer en tierra fértil para germinar. Bela Bartók se iba al campo con su rollo de cera para grabar músicas populares. ¿Cómo habéis logrado recoger muestras de instrumentos tan diversos como los que utilizáis? Bueno, nosotros afortunadamente lo hemos tenido más fácil, yo diría, que Bela Bartók, gracias a la tecnología, ¿no?, al mundo de Internet en el que vivimos. Nosotros hemos escogido muchos instrumentos, los descubrimos buscando simplemente en Internet. Entonces, si nos gustaba el instrumento y tenía un sonido de relativa calidad, pues a veces extraíamos el sonido directamente de ahí. Luego, evidentemente, esos sonidos, pues bueno, había que limpiarlos y tratarlos un poquito. Otras veces de bancos de sonidos, ¿no?, de librerías de sonidos, o a veces incluso los hemos extraído de algún disco. Pero bueno, por ejemplo, gracias a YouTube, ¿no?, a Internet, nos ha posibilitado a veces conocer instrumentos que nosotros no sabíamos que existían, ¿no? Sí, ha sido, pues eso, un trabajo de investigación, pero bueno, ¿no?, investigación en el siglo XXI, que en ese sentido es más fácil que la de Bartók. José Luis, ¿qué instrumento te ha fascinado más entre los que habéis encontrado? Para ser sincero, ninguno en particular. Es decir, la obra, en lo que me concierne, bueno, la obra, yo quise hacer una obra de orquesta con 6 solistas que han tocado en directo en Radio Francia, se ha estrenado en el 104, que es oboe, clarinete, fagot, corno, trompeta y trombón. Esos han tocado en directo. Y después hay 29 que están grabados. Lo importante de todo esto es que no queden separados, que no sean 6 músicos más 29. Entonces hubo que hacer todo un trabajo con el ordenador, no de transformación, sino de integración. Es decir, hay programas que han hecho que puedan tener profundidad y puedan sonar cuando uno los escucha de la misma manera que suena un clásico. Y para eso hubo que trabajar mucho con los informáticos. Es decir, que no es la diferencia. ¿Guardáis los ecos también, la resonancia? Guardamos, o sea, que tratamos de escuchar las resonancias, tratamos de hacer por la computadora, digamos, a partir de una muestra, de un echantillón, de una muestra, nosotros recreamos el instrumento, su manera de ligar, su manera de vibrar, su manera de atacar, su manera de terminar un sonido, recreamos el instrumento. Entonces, toda su articulación, de manera tal, su dinámica, de manera tal que suene absolutamente natural, como si estuviese delante nuestro. Isabel, estéticamente no habéis cambiado. Utilizáis nuevos instrumentos, pero la estética de vuestra música es la misma, ¿no? Sí, nuestra forma de escribir es la misma, ¿no? José Luis, evidentemente, él tiene su estilo, yo tengo el mío, pero bueno, yo he escrito uno de los 3 movimientos de mi obra, el segundo movimiento es un fugado. O sea, es una escritura de contrapunto clarísima, como muchas otras veces he hecho en otras obras mías. Entonces, lo que es la escritura, nosotros, yo pienso que venimos de la tradición y seguimos con esa escritura de la tradición, con bloques verticales, acordes, resonancias, contrapuntos, melodías, etcétera.
No, a ese nivel no hemos cambiado, ¿no? Seguimos siendo clásicos. Lo que hemos hecho es cambiar, digamos, la paleta orquestal, ¿no? El color enorme que hemos conseguido gracias a todos los timbres que vamos integrando junto a los clásicos, y por eso consideramos que es, pues, un nuevo sonido para nuestra orquestación, ¿no? Quizás sea una locura, pero ¿se podría reproducir una sinfonía de Beethoven con instrumentos diferentes que los que él utilizó? Pienso que sí, que yo no lo haría, pero evidentemente, como cambia el timbre, por ejemplo, nosotros hemos hecho un repertorio, una especie de pequeño tratado, no tratado, una carpeta de instrumentación, donde hay que, por zonas, ¿quiénes tocan graves de la orquesta? Nosotros sabemos. ¿Y quiénes tocan graves de tradición oral? Nosotros también tenemos que saber. El erque, por ejemplo, de Argentina tiene 7 metros de longitud, suena extremadamente grave, el didgeridoo, que es muy conocido, puede mezclarse con la tuba, con el fagot, con el trombón. Entonces hicimos toda una paleta de diversas zonas, de toda la tesitura de todos los instrumentos, desde el más agudo, de las ocarinas, hasta los más graves. Y evidentemente, si nosotros tomáramos la partitura de Beethoven y le diéramos esos timbres, sonaría absolutamente diferente. Sería la música de él con sus motivos, con sus desarrollos, ¿no? Pero claro, sería un trabajo enorme, ¿no? Tenéis una paleta con la que se puede dibujar, pintar. Sí, y lo más importante, yo creo que, si me permitís, lo más importante no es lo que nosotros hayamos hecho para nuestra música, sino que creemos, siempre muy modestamente, que es una apertura en el timbre. Porque hay jóvenes compositores que están trabajando también con esto. Y cada joven compositor puede elegir los timbres que quiera. Nosotros les damos la tecnología de cómo hacerla, la que hemos podido ya materializar, escribir, ¿no? Un plan. Y los compositores jóvenes pueden no tomar ningún timbre nuestro. Ellos se buscan los que quieren, del lugar del mundo que quieran, siguen esta metodología a partir de muestras, hacer tales y tales pasos, y lo mezclan con los instrumentos que quieren. O sea que es un timbre absolutamente abierto, no es cerrado. O sea, es una manera de hacer, es un método, no es para nada un sistema, digamos, que es abierto, pueden elegir lo que quieran y hacer como quieran. Bien, pues ya lo saben, este martes tienen una cita en el Centro de Documentación de la Música Contemporánea, aquí en París, en la Cité de la Musique, para la presentación de este proyecto World Timbres Mixture, que se puede traducir como mezcla de timbres del mundo. Muchísimas gracias, Isabel Urrutia, muchísimas gracias, José Luis Campana, por haber estado aquí con nosotros. Permitidme también dar las gracias a Guillaume Buffet, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena uruguaya de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Soy en la lejanía, hoy estamos de cumbia, parece cumbia mía.